Gracias, Pastor Antonio. Gracias por el enlace. Reitero el saludo a todos mis hermanos que puedo ver a través de este Zoom. Siempre tengo yo como una modalidad cuando estamos en centro de adoración y les mando un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Yo tenía siempre, hermano, si me puede acompañar en este ejercicio que es tan básico, cuando hagas así, mire, si a los que me ven, puede hacerse así, puede tocar su cuerpo como un abrazo así virtual, así de real, hermanos, así de real y así de vigente y así como que sentimos nuestro cuerpo, así de real es la gracia del Señor que ha operado en nosotros. ¿Cierto? ¿Usted lo cree? Tenemos que creerlo. Bueno, estoy un poco nervioso, pero voy a esperar, hermanos, que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Sé que el Señor tiene cosas para nosotros y agradezco a todos los que se han podido conectar. Sé que hay muchos de vacaciones y me recordaba durante el día, yo también, gracias al Señor, tuve una semanita de vacaciones, pero como dice Pablo, hacemos memoria de ellos en nuestras oraciones. Así que la estén pasando bien donde estén, que el Señor también esté cubriendo a nuestros hermanos que están de vacaciones y también a los que no se han podido conectar. Vamos a ir, como dice el pastor, voy a compartir pantalla, a ver si se permite. ¿Se puede compartir pantalla? ¿Se ve? Tienes que poner abajo presentación. Sí le puse. Sí le puse presentación, pero no me aparece. No aparece. Y lo que estamos viendo, ¿quién lo está proyectando? Yo, pastor. Lo estamos viendo. Sí, pero no me deja presentarla como positiva. Ciérrala y vuelve a abrir. Dice reproducir. ¿Perdón? A mano derecha, por lo menos yo veo que arriba dice reproducir. Más Un poquito más abajo. Ahí. Aprieta ahí. Sí, le aprieto, mira. No. Oh. Ya, entonces cierra. Es mejor cerrarlo y volverlo a abrir. Perfecto. Lo he cerrado, pero no permite. Tiene que cambiar la función de compartir pantalla a, en vez de pantalla, como el PowerPoint. Hay opciones. Deja de compartir pantalla. Eso. Ahora abre el PowerPoint. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Esto había resultado bien anteriormente, pero ustedes saben que siempre pasa algo. Ya, mis hermanos, estamos, como nuestro pastor Antonio nos dijo, y lo que hemos estado haciendo los días martes, estamos estudiando el libro o la carta a los Efesios. Hoy ya es la clase número 7, ¿ya? Y hoy vamos a ver la carta, en esta carta a los Efesios, el capítulo 3. Tiene como título este capítulo, Ministerio de Pablo a los Gentiles. Si usted está con su Biblia ahí, puede ver que sale Ministerio de Pablo a los Gentiles. Como una nota, mis queridos hermanos, y ratifico lo que dijo nuestro pastor Antonio, este es el último capítulo de la sección revelacional de esta carta o epístola. Vamos a hacer un pequeño repaso y recordando por qué es así. Recordemos lo expuesto en las clases anteriores. La estructura de la carta a los Efesios se divide en dos grandes secciones. Efesios en los capítulos 1, 2 y 3, y hoy nos corresponde ver el 3, desarrolla la parte revelacional de la epístola. ¿Ya? Eso lo vimos en el principio. Luego los capítulos 4, 5 y 6, lo que vamos a ver más adelante,
desarrollará la parte práctica, que también la llamamos doctrinal. Es decir, hermanos, lo que hemos visto hasta el día de hoy, el capítulo 1, el 2, y ahora que vamos a ver el 3, tiene que el aspecto revelacional tiene que ver con el creer, ¿lo recuerdan? Con la fe. Acá se nos mostrará algo que ha estado oculto. Luego los capítulos 4 y 5, 6, que vamos a ver más adelante, tiene un aspecto doctrinal que tiene que ver con el hacer, es decir, en el andar. Tiene que ver con el aspecto práctico. Entonces hoy iniciaremos el capítulo 3, donde terminaremos de ver el aspecto revelacional de la carta a los Efesios. Este capítulo 3, hermanos, también se divide en dos grandes párrafos, claramente. El primero, lo que vamos a ver hoy día, comienza desde el versículo 1 al 13, ahí está el primer párrafo, y comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo. Aquí vemos que hay una situación, hay un acontecimiento, y aquí parte el primer párrafo. Acá vemos cómo empieza a describir el ministerio apostólico del apóstol Pablo a los gentiles. Aquí, querido hermano, usted va a escuchar quizás muchas veces, o va a leer en la Biblia, la palabra gracia. La palabra gracia, que mucho, hablándolo de una forma, es un favor, es un beneficio no merecido. Va a escuchar la palabra misterio. Misterio es que algo que estaba oculto, y va a escuchar la palabra revelación, que es algo que se está dando a conocer. De eso se va a tratar este primer párrafo. Como se divide en dos, el segundo está del versículo 14 al 21. Acá está el segundo párrafo y comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Acá vemos otro acontecimiento. Acá vamos a ver la segunda oración de Pablo en la carta a los Efesios. Después de todo lo que Pablo nos va a mostrar a través del ministerio que ha tenido acerca de los gentiles, termina el segundo párrafo diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Reitero, aquí hace la segunda oración, y como dice el versículo 16, para que os dé, dobla sus rodillas, como dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 16 dice: para que os dé. ¿Usted quiere saber lo que va a acontecer? Eso está para la próxima clase. Hoy nos compete ver el primer párrafo. Entonces, hermanos, en dos párrafos muy breves, Pablo nos ha dado mucho que pensar y nos dará mucho que pensar. Aquí lo más importante, hermanos, es el plan de Dios para incluir a los gentiles en el reino de Dios. Todo lo que hemos venido viendo en el capítulo anterior se reitera, hermanos, dándole importancia al plan de Dios, al misterio de Dios para incluir a los gentiles en su reino. Comenzamos entonces. Ministerio de Pablo a los gentiles, y vamos a ver desde el versículo 1 al 13. No lo voy a leer así como párrafos, sino que los vamos a ir desarrollando versículo por versículo para que tengamos algunas ideas, porque si usted lo lee así rápido, de repente no tiene tanta comprensión. Vamos a partir. El versículo 1, hermanos, dice, como dijimos, comienza por esta causa, es decir, aquí ya hay un acontecimiento, pero aquí me quiero detener un momentito. Por esta causa, hermanos queridos, a modo de información, la palabra causa que podemos ver en el versículo 1 del capítulo 3, en la traducción griega, queridos hermanos, es charis o caris, que quiere decir gracia, pero aquí en esta traducción dice causa, ¿ya? La traducción griega no es causa, es gracia. Esto, hermano, es solamente en el capítulo 3, versículo 1. Aquí dice por esta causa, pero realmente en su original es por esta gracia, yo, Pablo. Esto, hermano, no es un dato menor, ya que la palabra gracia aparece 14 veces en la epístola y es una palabra enfatizada por el apóstol en esta carta. Entonces sería por esta, aquí dice causa, pero sería por esta gracia, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vamos a ir desarrollando un poquito más adelante.
Como dije anteriormente, entonces sería, por esta gracia, yo, Pablo. ¿Cuál gracia? Podríamos decir de una manera más simple, por este favor, por este beneficio asignado sin merecerlo, es decir, por este beneficio, por esta gracia. ¿A qué gracia se refiere? Esta gracia se refiere, hermano, a lo que vimos y hemos estudiado en las clases anteriores, sobre todo en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Eso lo vimos la semana pasada. Por esta gracia, ahí vimos, donde vimos la tremenda gracia, el tremendo beneficio que Dios Padre en Cristo, aquí está destacado, la tremenda gracia, el tremendo favor que Dios Padre en Cristo ha derramado sobre los gentiles, la gran misericordia que el Padre ha tenido, no solo con su pueblo, sino también con los gentiles que hasta la revelación del Antiguo Testamento, los gentiles aparecían como excluidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por esta gracia, yo, Pablo, a esa gracia se refiere. Pero ahora los gentiles en Cristo Jesús, los que han creído, ¿recuerdan lo que vimos la semana anterior? Han sido rescatados y han sido colocados en la misma altura que los judíos. Bendito sea el Señor. Entonces, podríamos decir de esta forma. Comienza el apóstol Pablo diciendo, por esta gracia que les acabo de hablar a ustedes, todos estos beneficios que le he transmitido del Señor a ustedes, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Era la gracia del Señor que transmitía Pablo, que llevaba esta gracia a los gentiles, se sentía prisionero, pero no de un gobierno, sino del Señor, por vosotros los gentiles. La causa era otra. Aquí vamos a hacer un recordatorio del contexto histórico. Recordemos que Pablo estaba prisionero por llevar el evangelio a los gentiles. No estaba preso por ser un malvado o por ser un deshonesto. Recordemos, yo creo que usted lo sabe, que los judíos acusaron a Pablo de traición porque estaba en contra de la ley, porque llevaba a los griegos al templo, porque le predicaba las buenas noticias a los gentiles. Y los judíos no toleraban eso, tenían un celo tremendo, hermano, que incluso lo querían matar, lo querían asesinar. Esto, querido hermano, lo puede recordar o lo puede ver en Hechos, capítulo 21, versículos del 27 al 36. Esa es la causa de la que ratifica lo que estoy diciendo, de que los judíos acusaron a Pablo y por esta causa fue llevado en cadena. Recordemos que está escribiendo esta carta en arresto domiciliario, ya llevaba 2 años. Y repito, Pablo no se consideraba prisionero de un gobierno o de una persona, más bien sabía que estaba bajo el control de Cristo. Él, hablando de Pablo, está preso por llevarles las buenas noticias de salvación a los gentiles. Esa era la causa. Y era por la gracia que Dios había puesto en él, por hablarle a los gentiles. Pero la causa era que los judíos lo habían acusado. Y por eso estaba preso en arresto domiciliario. Ya llevaba 2 años esperando una sentencia. A mí lo que me llama la atención, hermano, y repito, no estaba prisionero, no se consideraba prisionero por un gobierno o una persona, sino que él sabía que su vida estaba bajo el control de nuestro Señor. El versículo 2, si usted está ahí con su Biblia, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol le está diciendo, es decir, si ustedes saben o logran visualizar o han oído, le dice en esta carta a Efesios a los gentiles, que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia, su beneficio a ustedes los gentiles. ¿Me va a entender? Si es que habéis oído de esta gracia que el Señor me fue dada para con ustedes. El versículo 3 trae algo muy revelador. Dice que por revelación, es decir, algo que se me dio a conocer, me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente. ¿Qué escribió brevemente? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuál misterio le fue revelado a Pablo? Bueno, hermanos, eso lo podemos confirmar al texto clave que hemos estado estudiando de la carta a los Efesios. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuál es el misterio? El misterio de su voluntad, o que también lo hemos llamado
el plan o el proyecto eterno de Dios. ¿En qué consistía? Dice, lo vamos a volver a decir para que nunca se nos olvide, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es decir, el plan o el proyecto eterno de Dios, según su beneplácito, a él le pareció, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas quería reunir en Cristo? Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea el Señor. Ya avanzando un poquito más, en el versículo 4, en el original de Reina Valera, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, se los quiero compartir en otra versión para que lo podamos entender. Vamos a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice de esta forma, es decir, cuando lean todo esto que les escribo sobre la gracia, sobre los beneficios que el Señor me ha dado a conocer para revelar, para decírselo a ustedes, entenderán, dice, la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Este plan de Dios no se lo había revelado a las generaciones anteriores, es decir, este plan no había sido revelado a los hombres anteriormente, pero ahora, por medio de su espíritu con mayúscula, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿En qué consiste esta revelación? ¿En qué consiste este plan? El plan de Dios consistía en lo siguiente, y aquí hay algo muy hermoso, queridos hermanos. Lo que está en el versículo 6. Si usted está en su Biblia, lea el versículo 6, dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente, que los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Nosotros éramos los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Recuerda lo que dijo el hermano Pablo Chacón la semana pasada? Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Aquí hay algo destacado, por medio del Evangelio. Ese por medio del Evangelio, hermano, no se los tiene que olvidar nunca. Del cual yo fui hecho ministro, es decir, del cual yo fui hecho un servidor. ¿Por qué? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí, querido hermano, Pablo lanza una tremenda noticia. Dice que es por medio del Evangelio, es decir, por medio del Evangelio de Cristo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Como dije anteriormente, esto es muy importante, mis hermanos. Es por medio del Evangelio, hermanos. Esto es muy importante, ya que no es que automáticamente los gentiles son coherederos, comiembros o copartícipes. Cuando decimos coherederos, comiembros y copartícipes, es decir, que tenemos el mismo nivel que los judíos. ¿Ya? No es automáticamente, es por medio del Evangelio. Al decir por medio del Evangelio quiere decir, si es que han escuchado la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra, el Evangelio de Jesucristo, porque dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ya han creído en Él, es decir, por medio de eso, nosotros somos coherederos, comiembros y copartícipes de las promesas del Señor. Es decir, entonces, hermanos, tanto los gentiles que creen en la buena noticia del Evangelio de Jesús gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Como lo vimos en el capítulo 2 anteriormente, ambos pueblos que estaban divididos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas del Señor porque creen en el Evangelio de Jesús, es decir, porque creen en la obra del Señor, porque creen en la obra de Jesucristo. Eso es muy importante, por medio del Evangelio. No hay otra forma. Pablo repite lo que ya dijo en el capítulo 2, hermanos, usando 3 palabras para describir nuevamente la posición de los gentiles. La posición de los gentiles que son coherederos.
los que creen, dice, cada creyente entonces disfruta igualmente de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Son miembros del mismo cuerpo. Para Dios somos un solo cuerpo en Él. Ya no hay más divisiones, somos uno en Él, miembros del cuerpo de Cristo. Y vuelve a reiterar, dice que somos copartícipes, es decir, todos disfrutamos de las mismas bendiciones prometidas a nosotros en Cristo. Todo, hermanos, es a través de Cristo. Todo. Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes del hecho de estar en Cristo Jesús. Este fue el plan revelado, hermanos, a Pablo por el Espíritu. Aquí, hermanos, puse una nota no menor y ojalá también la podamos recibir. Una revelación, hermanos, casi siempre está acompañada por una comisión. Es decir, que alguien es enviado para que la revelación se haga realidad. Esta revelación, hermanos, cuando el Señor te da a conocer algo, tú tienes que ejecutarlo también. No basta, querido hermano, con solo tener revelación si no ejecutamos nada. Yo aquí tomo el ejemplo de Pablo, que a él se le fue revelado, pero también cumplió su comisión. Es una verdadera enseñanza para nosotros, para la Iglesia del Señor, para nosotros que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor. Así que yo creo que no es menor. El versículo 7, hermano, sigamos en este correlativo. El versículo 7 dice que Pablo fue hecho ministro del Evangelio, es decir, un siervo, un diácono. Y dice que fue por el don de la gracia de Dios, por el don, por el regalo de la gracia de Dios. No fue porque Pablo era el mejor o el más capacitado. Usted sabe que Pablo sí era capacitado y tenía tenía por qué ser ministro. Pero aquí nos reitera que él no fue ministro porque fue el mejor, sino que fue el don de la gracia de Dios. Por eso fue ministro, por la gracia de Dios. Pablo fue perseguido, sufrió tribulaciones, pero nunca se cansó de proclamar el Evangelio. Siempre animaba a la iglesia. Pero yo creo que eso realmente, hermano, no era humano, era la gracia del Señor en él. Acá, hermanos, como que Pablo también, después de decirnos tantos mensajes gloriosos de parte del Señor, como que se pega un salto del cielo a la tierra y como que se dice, ¿y a quién le fue dada esta gracia? Dice, ¿a quién es el portador de tremendos mensajes? Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En la NTV, hermanos, si usted lo puede leer, dice de esta forma, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar a los gentiles el Evangelio, es decir, las buenas noticias de las inescrutables, es decir, de las interminables riquezas de Cristo. A él le fue dada la gracia y él se consideraba como a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. También declara, hermanos, el versículo 9 dice, y también le fue dada la gracia para declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es decir, que creó todas las cosas. Es decir, fui elegido yo, Pablo, por gracia, para explicarle a todos ustedes, a los gentiles, la administración del plan de Dios que estaba escondido. ¿Y cuál era ese plan? Reitero, el texto clave, que el Padre ha reunido todas las cosas en su Hijo. Él tenía que anunciar las buenas noticias y también tenía que aclarar eso, que todo estaba sujeto al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pablo, hermano, se consideraba a sí mismo el más pequeño de todos los santos, el menos digno de todo el pueblo de Dios. Esto, hermano querido, es como para pensarlo. ¿Realmente habrá sido así? ¿Será así como lo expresa Pablo? Es como para pensarlo, ¿cierto? ¿O estará poniéndole al sentirse el más pequeño de todo después de todo lo que el Señor estaba haciendo en él? Aquí hay algunos indicios, hermanos, en la Escritura para que podamos ver por qué se sentía así de alguna forma. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, diciendo Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí hay alguna referencia por qué se sentía muchas veces el más pequeño de todos los santos, o el menos digno de todo el pueblo de Dios. En 1 Timoteo también
podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 2 y 13, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quizás por eso Pablo se sentía avergonzado. Pablo tenía quizás vergüenza por su vida pasada al recordar siempre su mal accionar contra los cristianos. Pero aquí se me viene a la mente algo que hemos venido recibiendo en todos los estudios que se nos han dado, que a la luz de Cristo, hermanos, a la luz de Cristo en nuestra vida, más imperfectos muchas veces nos encontramos. Yo creo que realmente es la gracia de Dios en nosotros, hermanos, la gracia de Dios que opera en nosotros, es que nosotros podemos cumplir muchas veces la comisión de llevar el Evangelio. No es por nosotros, es por la gracia de Dios y es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que ese privilegio que tenía Pablo de anunciar las inescrutables, es decir, de las interminables riquezas de Cristo a los gentiles, era de tanta responsabilidad para él, que tomó su servicio, hermanos, con suma humildad. Pablo, teniendo en sí, hermanos, la revelación del Señor y la gracia del poder de Dios, el apóstol no tenía mayor concepto de sí mismo. Es decir, muchas veces no se creyó el cuento de decir, yo soy Pablo, yo soy el que les trae las buenas noticias, sino que siempre se consideró, hermanos, con humildad, y se consideraba el menos digno del pueblo de Dios. Aquí hay una pregunta que yo no quiero que la responda, sino que quiero que la grabe en su mente y en su corazón. La pregunta es, ¿tendríamos esa actitud nosotros teniendo bajo nuestra administración, es decir, bajo nuestra responsabilidad, esta tremenda revelación? ¿Podríamos decir nosotros que somos el más pequeño de todos los santos, el más pecador de todos? ¿Podríamos tener esta actitud? Pensemos. Ya para terminar, querido hermano, ¿para qué fue revelado el plan de Dios que se le fue revelado a Pablo? El versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, escuche bien, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Son tremendos anuncios los que estamos viendo aquí. No solo Pablo tenía la misión de dar a conocer el plan de Dios, sino también la iglesia. Es decir, también usted, también yo, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo y tenemos también esa misión de dar a conocer el plan de Dios. Aquí, hermanos, quiero rescatar algo que me llamó la atención y vamos a retroceder un poquito lo que está en los versículos 8 y 9. Acá, hermanos, nos va a aclarar, Pablo nos aclara cuál era su misión y su accionar entre los gentiles y usará dos verbos. Y esto también lo quiero tomar, hermanos, para el final. ¿Sabe por qué? Porque también acciones que la iglesia del Señor, es decir, usted y yo, también tiene que hacer. Y usted, no sé si se recordará lo que dice lo que dijimos anteriormente. El versículo 8 y 9 dice que tenía la misión y el accionar de anunciar, ¿no? Y tenía la acción de aclarar. ¿Qué va a anunciar? Versículo 8, me fue dada la gracia, es decir, me fue dado este beneficio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las interminables riquezas de Cristo. Eso nosotros tenemos que anunciar cuando hemos escuchado ir y predicar el evangelio, tenemos que anunciar las buenas noticias de salvación, no de perdición ni de condenación, sino las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo, si es que creemos en Él. Y también tenemos, hermanos, la función y la misión y el accionar de aclarar. ¿Y qué va a aclarar? Como dice aquí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar, hermanos, a todos, como lo que aquí está la referencia, aclararle a todos que todas las cosas están reunidas en el Hijo de Dios, en Cristo, en Jesucristo. Todo está reunido en Él. Y si estamos en Él,
tenemos todas las cosas. Tenemos la misión entonces de anunciar y de aclarar. Aquí no hay intermediarios para llegar al Padre, solamente su Hijo. Por Él nosotros tenemos acceso directo al Padre. Así que eso hay que aclararlo siempre, hermanos. No hay intermediarios, es solamente que nosotros tenemos que pertenecer a Cristo y creer en Él para vivir todos estos beneficios. ¿Para qué todo lo anterior? Y aquí termino. Los versículos 10 dice, los versículos del 10 en adelante lo explicitan y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, mis hermanos, Pablo nos muestra que por medio de la Iglesia, ahora Pablo nos muestra que por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea presente, es decir, sea dada a conocer ahora. ¿A quién? Al mundo terrenal y al mundo espiritual. Esto, querido hermano, es tremendo, una tremenda responsabilidad. Y yo quiero terminar esto con un comentario que escribí. Hermanos, el plan de Dios para su iglesia va mucho más allá de buenas enseñanzas o de cultos maravillosos o cultos gloriosos. El Señor quiere que su iglesia, es decir, usted y yo, seamos ejemplo y testimonio del gran poder de Dios. El Señor quiere salvar y quiere sanar y quiere impactar a toda su creación con los valores de su reino. Y para ello, hermanos, quiere darlo a conocer. ¿A través de quién? A través de la iglesia, de su iglesia, hermanos. Quiere impactar al mundo, quiere impactar incluso, hermanos, esto va más allá. Quiere alcanzar hasta los lugares celestiales, donde hay principados y gobernantes y potestades invisibles que aún, hermanos, no admiten y no quieren reconocer la inmensa sabiduría y el inmenso poder de Dios. Aquí quiero recalcar algo, quiero recalcar esto, hermanos. Él nos ha escogido a nosotros, aquí dice, a nosotros, a la iglesia del Señor, este nuevo pueblo que estuvo dividido, pero lo hizo uno en él. ¿Para qué? Para mostrar su carácter. ¿A quién? Al mundo terrenal y al mundo espiritual. Quiere mostrar su carácter y su sabiduría y quiere mostrar que realmente Él es Dios todopoderoso. La multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer en todo el universo, en la tierra como en los lugares celestiales. Bueno, tremendo, hermano. Esta es una tremenda información o revelación que quizás muchos de nosotros no le habíamos tomado el peso. Pareciera que no somos cualquier cosa, y realmente no lo somos. Somos la iglesia del Señor. Somos el testimonio de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque al morir y al resucitar, nació conjuntamente con Él la iglesia. Así que, bueno, hermanos, hasta aquí sería mi aporte con referente a este primer párrafo. Después de estos tremendos anuncios que Pablo, hermanos, ha dado a los gentiles en esta carta a los Efesios, no le queda más a Pablo, hermanos, como dice, de doblar sus rodillas y orar al Padre. ¿Usted quiere saber qué es lo que viene más adelante? ¿A qué se trata, de qué se trata esta segunda oración? Bueno, entonces no se pierda la segunda clase, la segunda parte de este capítulo, donde Pablo va a hacer la segunda oración en esta carta. Así que le invito a que pueda leer la carta a los Efesios y pueda tener alguna comprensión. Si no la ha leído, quizás no va a entender, pero quédese con lo que el Señor quiere que usted reciba. Así que nos vemos en la próxima clase, donde veremos esta segunda oración de Pablo en esta carta a los Efesios. Lea del versículo 14 al 21. Amén. Eso es.
Gracias, mis queridos hermanos, por escuchar y espero haber sido no tan gravoso. Si hay alguien que quiera compartir algo, que le llamó la atención algo, que tiene más revelación, pueda compartirlo, pueda decir, está el micrófono ahí para que podamos compartir y aprovechar estos minutitos que nos quedan para ya poder ser despedidos de esta reunión del estudio de su palabra. En esta primera parte sería bueno aportes. Por favor, hermano, no nos restemos. Desmutee y hable. Amén. Gloria a Dios. Según lo que hemos asimilado hasta ahora, que dice que la iglesia es la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría y la sabiduría de Dios dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, nosotros somos la iglesia, pero me quedé pensando sobre Romanos 14, 11, dice así, Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Me quedó muy marcado ese versículo, hermano, y pienso que tiene una similitud con esto que estamos aprendiendo. Todo eso que dice el Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, es labor de la iglesia, ¿verdad? Esa es mi pregunta. No escucho nada. No estoy tratando de comprender la pregunta. Mire, pero lo que pasa es que dice ¿sí? que nosotros la iglesia, ¿ah? ¿Me la entendió? Nosotros la iglesia somos la que tenemos que dar a conocer la multiforme y la sabiduría de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia. Y, o sea, que todo esto que una vez lo escuché del pastor Antonio, dice, hace poco, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es, que Dios es, que el Señor es Rey. Amén. Entonces, ¿tiene que ver esto con este otro versículo que está en Romanos 14, 11? Nosotros, es labor de la iglesia, por esto otro que según Romanos 14, 11 nos dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es que son cosas distintas, Rosita. Una es, ¿sí? Uno es el misterio ¿ya? Que el Señor le reveló al apóstol Pablo respecto del futuro de los gentiles. Y el Señor en su plan maestro nos tenía incluido a nosotros. Y entonces esa es una noticia tan potente, tan grande, que obviamente el apóstol Pablo, que iba a tener una edad limitada, iba a morir. Se necesita de alguien que no pare de llevar esas buenas nuevas a los gentiles.
al mundo entero. Y entonces esa comisión de alguna manera se la endosa o se la encomienda nada menos que a la iglesia. Eso es por una parte. Lo que usted está leyendo es otra cosa. Es el reconocimiento que un día todo hombre, toda nación va a hacer delante del Señor. Reconocer que Él es el Señor. Él es el Quirio. Lo primero, una comisión. Lo segundo, lo que usted plantea ahí en Romano, es verdad, un día todos los hombres, todos, no algunos, van a reconocer que Él es el Señor. Van a tener que, con sus rodillas dobladas y con su lengua, confesar que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Agregar una cosita muy, muy pequeña que tiene que ver con el dar, que la iglesia tiene que dar a conocer. Y, y como usted, hermana Rosita, es de la congregación del pastor Antonio, el pastor Antonio dice, o ha dicho muchas veces, que Dios no tiene más manos que nuestras manos, no tiene más pies que nuestros pies. Es porque cada uno de nosotros tiene una misión, cada uno de nosotros tiene un don, una gracia para transmitir eh, a toda la gente. Entonces, cada uno con su gracia, cada uno con su don, va entregando, va transmitiendo, y eso es una multiforme, una multisabiduría que tiene que ver con cada uno de nosotros. Llámese dones diferentes, pero esos dones ahora tienen un nombre, y ese nombre es María, Juan, Pedro, José, Rosita, etc. Yo creo que es bonito relacionar ese versículo que dice que el 8 dice que Pablo tenía que anunciar el evangelio de las interminables, como nos enseñaba Antonio, riquezas de Cristo, y aclarar a todos el misterio escondido, que Antonio lo relacionaba con Efesios 1, 9 y 10. Y estas dos cosas para que la iglesia, o que la multiforme sabiduría, como está escrito de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Ese versículo es bonito relacionarlo con el 1.23 de la carta, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que esa iglesia, ese cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. O sea, en la iglesia está contenida la plenitud de Cristo, en la iglesia como cuerpo. Entonces, cuando la iglesia se expresa, cuando la iglesia deja fluir la vida de Cristo en dones, como decía el pastor Carlos, en personas, está dando a conocer la vida de Cristo, puesto que la iglesia es la plenitud de Cristo. Encuentro muy potente eso, porque cuando la iglesia se expresa y fluye en vida, el dar a conocer es una cuestión de vida. No sé si logro transmitir lo que quiero decir. Es más que un discurso, es que la iglesia en esencia se expresa como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, qué potente es que nosotros somos parte de un ente corporativo donde estamos participando de la vida misma de Cristo y que juntos expresamos esa vida. Así que lo encuentro potente ese versículo, el 3:10. Es un bonito desafío a creer y por la fe a expresar. Amén, hermanos.
Buenas noches. Para mí también agregar que el conocimiento de que habla el apóstol Pablo es para mí en mi corazón dar gracias al Señor, que es como una verdad, es una verdad revelada en nuestros corazones, ¿no? Dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el conocimiento del poder sean de Dios y no del hombre, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice. Y cuando también habla de la palabra conocimiento, viene a mi memoria el conocimiento más que teológico, el conocimiento de la experiencia de estar en una relación con otro. Pablo tuvo la posibilidad de tener una relación espiritual con el Señor, ¿no? El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él tiene relación con el que tiene una relación con otro. Si bien es cierto, pasa por algo cognitivo, pero tengo que aplicarlo. Y para darlo a conocer a través de la iglesia tiene que ver con el hacer, pienso también, con el vivir esto, ¿no? Para que sea dado a conocer, si no perdería su fuerza, la esencia del Evangelio, si no lo vivo, si no lo practico. Así se da a conocer a los principados y a las potestades, como está escrito. Entonces, recojo esto y me bendice porque tenemos primero que nada este tesoro en vasos de barro. Pablo es un vaso de barro usado, moldeado por el Padre a través de Jesucristo. Y ahí está su riqueza, ¿no? Ahí está su ganancia, su saber. Eso pasa con nosotros hoy día también. Todo lo que viene de arriba ha venido a enriquecer nuestra vida, a poner un conocimiento que no es nuestro, no es de la naturaleza humana. Viene de arriba, viene de lo alto, que salta, ¿no? Que salta en nosotros, pero para un hacer, para manifestar esto en los principados y las potestades, como dice. Hola, buenas noches. Así que eso, hermano. Saludo a todos. Yo quería Hay gozo en el pueblo, opinar. hay gozo en el pueblo. Yo lo que entiendo, que se supone que lo que preguntaba la hermana Rosita, no sé cómo se llama la que estaba hablando, que ella preguntaba cuál era el trabajo de la iglesia. Preguntó hace tiempo. Entonces, yo lo entiendo así, que este es el trabajo nuestro, ahora que nosotros tenemos, los que tenemos ese conocimiento, lo tenemos que entregar a los demás, porque están fuera. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia para extender el reino del Señor. Y como decía el hermano, nosotros somos vasos, que la palabra está depositada en vasos de barro, y ese vaso tiene que vaciarse para volver a llenarse, y para así lo vaciamos para entregárselo a otro y volver a llenarnos mediante la palabra. Así tenemos que estar siempre. No sé si estoy equivocada. Para terminar, es que mi responsabilidad o mi pregunta sería, ¿cómo doy yo a conocer hoy este tesoro? ¿Cómo se manifiesta a través de la iglesia? Una parte es predicar el Evangelio a toda criatura como establece el mandamiento, ¿no? Pero en mi vida, ¿cómo lo doy a conocer? ¿Cómo manifiesto este conocimiento, este olor fragante de Cristo, este aroma de Cristo? ¿Cómo lo manifiesto? Siento que lo que bendice mi corazón es entender que es a través del hacer la palabra, del vivir el Evangelio, de poner la otra mejilla, de andar en humildad, de andar en amor, de andar en mansedumbre, de andar. Sumándome un poquito a eso, yo pensaba en esto porque dice que es para darlo a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ni siquiera lo deja solo en un plano terrenal, sino que lo lleva al plano celestial. Y creo que, a ver, en un momento el Señor, en Juan capítulo 5 por ahí, le dice a los judíos que tienen que escudriñar la palabra, la escritura, porque ellos piensan que en ella está la vida. O sea, les dice, ustedes escudriñad, pero el original dice, ustedes escudriñan, como una afirmación, y estudian la palabra, y conocen la palabra, y se la saben de memoria, y conocen a Moisés y todo, y ustedes creen que en el texto está la vida, y no quieren venir a mí. Y abajito les dice, y no tienen la palabra del Padre morando en ustedes.
Es como que el Señor hace una diferencia entre el texto estudiado y el texto revelado. Entonces, creo que es un tremendo desafío, porque las potestades no van a decir, ¡oh, estudió teología! Conoce a todos los padres de la iglesia y conoce el griego. ¡Ah! No van a, las potestades no están ni ahí con eso, sin decir que son malos. No es malo, nos ayuda a entender, son herramientas. Pero creo que lo que la iglesia tiene que expresar es la vida de Cristo, la revelación de Cristo, que Cristo fluya. En ese sentido, creo que el desafío está en que podamos ser religiosos y querer manifestar la vida del Señor por obras muertas, o expresar la vida y dar a conocer este misterio en las buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, que es lo que dice el capítulo 2, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con Cristo fluyendo. La revelación de Cristo necesariamente nos va a llevar a la vida de Cristo. Entonces, por esta causa, por lo anterior, por esta gracia, como nos enseñaba Antonio, hay que, en el nombre del Señor, orar todo esto y contemplarlo, creerlo, asimilarlo, degustarlo, rumiarlo, para que la vida de Cristo fluya en esta expresión de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que no tiene que ver con obras personales, tiene que ver con la vida fluyendo. Entonces, es un desafío para nosotros, yo lo tomo para mí, el ser contemplativo al Señor, creer su obra, creer esta parte revelacional, para que esto vaya haciendo mella en mi corazón. Y el desafío de orarlo, de cantarlo, de confesarlo, de creerlo. Como dice el Salmo 1, como de meditar en él de día y de noche, tenerlo permanentemente ahí. Así que, para complementar la idea, hermano Mario, un abrazo. Lo quiero mucho. Es mi papá, por si alguien no sabe. Ahora, estaba pensando que nosotros, al igual que Pablo, cuando se ve enfrentado a esta tremenda revelación que Dios el Padre le entrega, y entonces él queda anonadado, y no encuentra nada mejor que decir la verdad, que se siente el más pequeño de todos, porque se le podrían haber subido los humos a la cabeza. Entonces, al entender esta tremenda comisión o este tremendo trabajo que tiene la iglesia también de entregar apropiadamente esta revelación, nosotros debiéramos tener la misma postura del apóstol Pablo y ser humildes al entregarlo y no creernos, porque ese es el problema que nos ha separado como iglesia. Aunque nosotros no lo queramos creer, hay algo que se gatilla, que es humano, que es un poco hasta diabólico. Nosotros nos creemos un poquito superior a otro. ¿Por qué? Porque tenemos un grado de revelación un poquito mayor. Y decimos, más respeto, ¿no? Entonces, debiéramos tener la misma actitud humilde del apóstol Pablo y decir la verdad, ¿no? Que somos los más pequeños. Contra más revelación, más pequeños somos. Porque lo otro es una trampa. Y creernos la muerte de algo que no es nuestro, que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo en este tiempo. Y nosotros debiéramos entregarlo a los hermanos con humildad y que todos podamos disfrutar de los beneficios de Cristo y no seguir entrampados, presos de la ley. Haz esto y vivirás. Y los hermanos se desviven y nunca están conformes, porque obviamente nuestra medida no da, nos agotamos
y pudiendo gozar de los beneficios del Señor, que están por gracia, como es, en varios pasajes de Antonio Asensio hacía alusión a eso, gratis, favor inmerecido, y disfrutar la vida en Cristo, disfrutarla. Buenas noches, hermanos. Espero que se me escuche bien. De aquí desde Tongoy, los saludo a todos. Lamentablemente no los puedo ver porque la señal está un poco mala, pero por la fe los veo a todos conectados. y doy gracias al Señor por permitirnos escuchar una vez más su gracia, su revelación a nosotros. Yo quería complementar una sola cosa. Que esta gracia que fue manifestada en Pablo está posicionada en nosotros también a través de Cristo. O mejor dicho, nosotros en Cristo somos portadores de esta misma gracia. Obviamente nos comparamos con Pablo y esta gracia se ve lejana, se ve inmensa, se ve distante de nuestra experiencia. Pero por la fe, hermano, nosotros somos posicionados y somos regenerados en una nueva vida, portadores de la misma gracia. Y esta misma gracia que portamos todos nosotros nos capacita para anunciar, para aclarar, para ser presentada a todo el que cree. Entonces, animarles a todos, animarles de que claramente ninguno de nosotros es Pablo, pero esa gracia que estaba en Pablo también mora en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y nosotros, como decía nuestro hermano Antonio, tenemos la comisión de anunciar, tenemos la misión de ser testimonio, porque no muchas veces el anunciar tiene que ser con palabras, sino que uno puede ser testimonio también de esta fe que profesamos, que retenemos. Y animarle a eso, nuestra nueva vida, esta vida que está regenerada en nosotros nos posiciona al mismo nivel. Esa gracia que mora en Pablo también mora en nosotros por la fe y por el Espíritu Santo. Y por la fe, en este tiempo el Señor permita que nosotros podamos anunciar, podamos ser un testimonio, podamos declarar palabras de salvación y palabras de bendición a la gente que nos rodea y a la gente que no le tiene. Eso, hermano. Amén. Por ahí parece que estamos. Pastor Antonio, para no quedarme con algo, perdón que hable tanto, pero ando en falla. No, usted habla para enriquece todo, así que dele nomás. Gracias, dele. Gracias al Señor. Que me acordé de una frase de San Francisco de Asís, cortita, que me gusta como lo dice él. Él decía a los hermanos: predica en todo tiempo, anuncia en todo tiempo, y si es necesario, usa palabras. Lo encuentro potente, un desafío lindo para nosotros, que la vida de Cristo fluya. Así que gracias al Señor por el hermano Francisco de Asís. Gloria a Dios. Un saludo a la distancia ya a la hermana Isidora Reyes. Está en Teodoro Smith y está ahí conectada. Así que saludo a los hermanos en Teodoro Smith. Voy a aprovechar también de orar